Una de las heridas de infancia es el rechazo. Algunas de las características de esta herida son, por ejemplo, las personas que se alejan ante los problemas, personas que tienden a irse, que hacen retirada de alguna manera, ya sea porque no se siente bien, porque les dé pena, porque no quieran incomodar. Esas son algunas de las características de esta herida de rechazo. Esta herida de rechazo puede darse desde el vientre materno, por ejemplo, los embarazos no deseados, de pronto que mamá no se quisiera y no tuviera la suficiente autoestima para ella también amarse, incluso el papá, porque por lo general esta herida se activa con el padre del mismo sexo. Entonces, dependiendo pues si es hombre o mujer, ahí se activa esta herida de rechazo que viene desde el vientre materno también. Y obviamente pues en el transcurso de la infancia, como es rechazado de primerazo, de primer golpe, es rechazado también en el momento de gestación, pues se va dando ese rechazo también a lo largo de la infancia. Y es ahí, recordemos que el ser humano está muy marcado entre el momento de gestación y los 7 años, es ahí cuando entonces con todo ese rechazo que tuvo de papá o de mamá, el niño empieza a tener ciertas características como por ejemplo, puede ser perfeccionista, puede ser muy intelectual, pero también puede ser muy exigente consigo mismo. Entonces, al exigirse tanto, esta persona va a sufrir porque no siempre va a estar contento con lo que hace. ¿Por qué? Porque tuvo ese rechazo, porque papá o mamá de pronto no le dieron el valor que tenía. Esto también se da, por ejemplo, cuando la madre es muy sobreprotectora y no deja que el niño se desarrolle y desarrolle sus habilidades, que muestre lo que sabe hacer, que el niño se equivoque o que se vuelva, que se pare, se caiga y se vuelva a parar, que el niño se desarrolle en su totalidad. Esto pasa, por ejemplo, con las mamás sobreprotectoras. Y por lo general esto se tiende a entender como que no tengo un lugar en el mundo. ¿Por qué? Por ese mismo rechazo. Entonces es como que si no tuviera el valor de vivir, como que no existe un lugar para mí en este mundo porque todo el mundo me rechaza. Ese es el inconsciente. Recordemos que el inconsciente es el niño en su etapa infantil o de gestación que empieza a guardar todas esas vivencias que tuvo y con eso se va a desenvolver en la vida. Entonces, con todas estas vivencias, el niño empieza a crearse una máscara, como una coraza para defenderse ante el mundo. Y es ahí cuando empiezan ciertos problemas, entre comillas, ciertas acciones que hacen que el niño empiece pues ya como con falencias en sus relaciones de pareja, en sus relaciones en el trabajo, en todo en la vida. Entonces, puede ser muy autoexigente, nunca va a estar contento y no va a tener buena autoestima porque siempre se va a exigir a raíz de ese rechazo. Físicamente de pronto puede ser de contextura delgada, de esas personas que se les dificulta subir de peso, que siempre están flacas, pues bueno, como no piensan, el inconsciente piensa que no cabe en el mundo, que no hay un lugar para él, pues también lo hace en la parte física, entonces por eso no engorda, como por no ocupar tanto espacio en el mundo. Suelen ser personas calladas, como aparte del mundo, se alejan, les da pena incomodar, tienden a guardar el bajo perfil, como decimos. En la parte sexual también pueden poner barreras, no son muy abiertos, no son muy activos o incluso la arrancan de raíz. Entonces son personas que siempre están como a la defensiva consigo mismas, tienen miedo a ocupar un espacio en la vida y se cuestionan siempre para qué están viviendo. ¿Para qué vine al mundo? Si desde que nací mi mamá o mi papá me están rechazando, entonces siempre va a haber ese vacío. Esto es para que vayan identificando bien si de pronto tienen alguna de estas heridas. Cuando alguien los quiere demasiado, que les demuestran, por ejemplo, en situaciones de pareja, cuando los quieren demasiado, ellos tienden también a alejarse porque pues obviamente como no tengo derecho a merecer, entonces se van sintiendo mal. Ellos tienden a huir, son esas personas que en las relaciones de pareja no dan explicaciones, que se pierden sin alguna razón, sin motivo aparente. Entonces, o algo les disgustó y simplemente no son capaces de decirlo por miedo al rechazo.
Todo es desde el rechazo. Entonces, empiezan a rechazarse a ellos mismos, pero también empiezan inconscientemente a rechazar a los demás. Sienten miedo por todo y ese miedo lo van materializando. Recordemos que uno empieza a vibrar en una sintonía y como vibra, a sí mismo atrae. Siempre se están comparando con otras personas, se dan muy poco valor, la autoestima es baja, se dan súper duro y se exigen muchísimo y ese exigir causa sufrimiento. Entonces, tanto para él como para la pareja o la persona con la que esté, mamá, papá, cualquier tipo de relación que tenga, siempre van a exigir más y siempre van a querer muchísimo más, pero entonces esa exigencia duele y no es bueno exigirse tanto. Muchas veces estas personas, para aislarse también, porque no se sienten pertenecientes al mundo, se refugian en las drogas o en las adicciones. También de pronto sienten envidia por otras personas, por cómo son, por lo que hacen y siempre se están comparando, como ya lo dije. Entonces son personas que siempre se van a sentir con baja autoestima. No son muy materialistas, son muy intelectuales, suelen ser muy intelectuales porque ese mismo refugio al sentir ese rechazo los lleva a refugiarse en muchas cosas de aprendizajes, de estudios, pero no son muy materialistas. Ya lo dije, pueden sentir rechazo por el padre del mismo sexo. Entonces todo esto viene de infancia de acuerdo a cómo los criaron y a todo ese sentimiento que les transmitió papá y mamá. Todo viene de papá y mamá. De pronto papá y mamá no se sintieron tampoco lo suficientemente valorados, tuvieron baja autoestima y obviamente pues como ellos no lo saben expresar y no lo supieron dar, pues el niño también crece con esas falencias. Son personas entonces con heridas de rechazo, son para que vayan identificando de pronto si tienen alguna característica de esta, que se hagan consciente para empezar a trabajarlo. Y bueno, nada, esperemos que toda esta información vaya sirviendo para que vamos creando un poco de conciencia en el mundo.